Torquemada. Y hablamos sobre este personaje con el investigador, arquitecto, escritor, con Iván Vélez, que acaba de publicar un libro titulado Torquemada, el Gran Inquisidor. Iván, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Estar en La Rosa de los Vientos. Decía que malo, entre comillas, malo lo que creemos. Quizá no era exactamente todo lo que creemos, pero bueno, tampoco era Torquemada, ¿no? Bueno, es que yo creo que categorizar así a los personajes históricos me parece un mal enfoque, ¿no? Dividirlos entre buenos y malos. Yo creo Sí. que hay que contextualizarlos porque, vamos... Es hijo de un tiempo y de una situación en la que él estaba, claro. No, por supuesto. O sea, del mismo modo que Hitler, a pesar de los esfuerzos propagandísticos actuales, tratando de vendérnoslo como un loco aislado, pues no surge aislado. O sea, Torquemada es fruto de su tiempo, fruto de su orden y fruto de un momento muy concreto de la historia de España, ¿no? Se acaban de cumplir hace muy poquito 600 años del nacimiento de este personaje. Un personaje sobre, en tu libro lo expones, sobre el que sabemos no tanto como creemos o no exactamente lo que sabemos corresponde con su imagen. ¿Qué información, qué documentación, qué podemos decir sobre este personaje, sobre Torquemada? Bueno, pues conocemos más la obra, es decir, conocemos la reglamentación que él hizo, la sistematización que hizo de los procedimientos inquisitoriales, pero no conocemos gran parte de su vida como individuo, es decir, que es un hombre que no olvidemos, ya lo he dicho antes, que está sujeto a una regla, a una orden regular, y por lo tanto la configuración del personaje pues se debe mucho a esos cánones a los que él responde, ¿no? y al hecho de pertenecer a una familia vinculada con la Iglesia. Es sobrino de un teólogo, y un teólogo que además habló de eclesia, no de ecclesiae, es decir, él quería una iglesia, no muchas iglesias, y bueno, ahí es donde se va dibujando Fray Tomás de Torquemada, miembro de la Orden de los Predicadores, hombre muy virtuoso, según el prisma, ya digo, del momento, que empieza a adquirir estos tonos sombríos mucho más tarde. Por lo tanto, biográficamente no hay muchísimos datos, es decir, que el personaje tiene, digamos, oscurecido a la persona en este caso. No sé si tienes la cifra de los inquisidores que había en la época de Torquemada y por qué entre todos esos inquisidores él al final se convierte en el primer inquisidor general, y por qué tenemos muy claro todo el mundo como que es un poquito fanático, ¿no?, a la hora de ejercer sí. esa forma de intentar, ¿no?, buscar las verdades o no y hacer esas sentencias. ¿Por qué se apasionaba tanto? ¿Por qué tenía esa creencia tan certera en lo que estaba bien y lo que estaba mal? Bueno, él está convencido de actuar rectamente. Hay que entender que la idea de tolerancia religiosa es una idea bastante más reciente de la que creemos. Yo, precisamente, como contrapunto a los procesos inquisitoriales, y no se trata aquí de hacer una comparativa ni entrar en el y tú más, de hecho he pretendido, en la medida de las posibilidades, no entrar en la guerra de cifras, porque creo que es un debate un poco estéril. Yo me he tomado la molestia ahí de dar dos procesos, digamos, de castigo por heterodoxias religiosas, por llamarlo de algún modo, como son los de Uriel de Acosta y Espinosa, dos personas pues que dentro de la comunidad judía, que es la que en este caso pues protagoniza todo este fenómeno de la Inquisición, los judíos y los conversos, los malos conversos, los falsos conversos, pues ya digo que en el seno de otros entornos aledaños al nuestro, de otros credos religiosos, pues también se daban castigos muy duros. Qué decir de las guerras de religión que están en Europa. Es decir, que hoy se disocia mucho más el hecho religioso del hecho político, pero a finales del siglo XV, pues evidentemente la ligazón entre ambos mundos era tremenda, ¿no? Y de hecho el Imperio Español, que digamos que está en su proceso de desbordamiento de los límites peninsulares, pues se puede entender, y así ha ocurrido, desde dos prismas, desde el lema desde el que responde al lema por el imperio hacia Dios, pero también por Dios hacia el imperio. Es decir, que ahí es donde se sitúan estos personajes que están, ya digo, en un periodo muy concreto de la historia.
Evidentemente, eso que cuentas, que nos has dicho, a mí me parece muy interesante y una muy buena aportación y una muy buena reflexión, porque eso que dices sobre que existe, bueno, evidentemente sobre la Inquisición hay una leyenda negra, pero no vamos a entrar en guerras de cifras, porque podemos correr el riesgo, creo yo, de llegar a pensar, hombre, la Inquisición no mató tanto como pensamos, como si eso fuera bueno, ¿no? Con que hubiera uno que procesara, pues ya era mala, ¿no? Mala o buena es un criterio actual, ¿no? Pero no vamos a excusar todo lo que pasó, pero seguramente pasó menos de lo que creemos. No, sin duda, y además no es mi propósito excusar, yo simplemente me dedico a contextualizar, a analizar y tratar de comprender por qué se producen todos esos hechos. Es decir, que pretender que son caprichos individuales, pues creo que explica muy poco algo de la escala a la que nos estamos enfrentando. Por supuesto, como en todos los momentos históricos, hay facciones enfrentadas dentro de todas las sociedades políticas. La del momento, pues por supuesto, tiene grupos muy definidos. Están los cristianos viejos, están los conversos no sinceros, que erosionan el prestigio de los que sí lo son. Es decir, que la situación que se da en España es tremendamente compleja, y por eso yo no es que haya pretendido ni mucho menos hacer una hagiografía, nada más lejos de mi intención. Lo que he intentado es pues ya digo, ajustar a los quicios que entiendo adecuados a aquellos hechos, y desde luego es imposible circunscribirlos a caprichos personales o a traumas o a razones puramente psicologistas. Aquí había una serie de factores de homogeneización de una sociedad muy compleja, de culminación además de la Reconquista, que sé que es un término ahora muy puesto en juego, y bueno, pues en esos procesos es donde se inserta la implantación de un tribunal de la fe. No olvidemos que es un tribunal de la fe, aun cuando, pero ahí ya no he entrado yo mucho, porque yo he tratado de recoger la Inquisición que va en la estela de la obra de Torquemada, por eso no llego hasta el siglo XVIII o XIX, o lo llego tangencialmente. Pues ya digo que la Inquisición se va transformando con el tiempo y evidentemente ha sido instrumentalizada por el poder, pero bueno, ¿qué institución no lo ha sido, verdad? Se habla mucho de un personaje que tiene una imagen de lo que creemos, una imagen de lo que hizo, y también esa imagen de lo que creemos y de lo que hicieron también está en los Reyes Católicos. Más o menos Torquemada es de una época relativamente parecida o similar. Coexistieron, bueno, pero los Reyes Católicos también tenían unas creencias bastante duras, ¿eh? Bueno, los Reyes Católicos tienen las creencias del momento. Claro, evidentemente. Yo insisto, es que claro, vamos a ver. No podemos juzgar con los ojos del presente y del pasado, evidentemente. Caer en el presentismo es el grave error, Te tienes que mojar un poquito más, Iván. No, yo me mojo. Yo me mojo. Eres políticamente muy correcto, pero hay que mojarse un poquito más. No, pues me mojo, me tiro de cabeza. O sea, yo soy muy partidario de la obra de los Reyes Católicos y de Torquemada, así lo digo así claramente. O sea, que vamos, que si se trata de mojarse, aunque me parece un poco gratuito esto de mojarse, ¿no? Así con esta distancia de 5 siglos, pero desde luego los efectos que produjo la Inquisición, pues lo podemos cotejar con los efectos de otras Inquisiciones que las hubo en Europa, y a mí me parece que el trasvase que hubo del mundo judío al mundo cristiano con todos sus problemas, pues ha enriquecido a este país nuestro, a España, a lo largo de estos siglos, y desde luego muchos de los delitos que perseguía la Inquisición pues eran perfectamente perseguibles. O sea, por ejemplo, la alcahuetería, que es una de las cosas que se perseguía, pues puede, es un delito que sintoniza plenamente con estos tiempos de feminismo de diversas intensidades, porque ahí lo que se estaba propiciando es una práctica de la prostitución y de la explotación de mujeres evidente. Es decir, que ahí lo que se perseguía eran cuestiones de fe, y ya digo, insisto otra vez en mi argumento, en que no es lo mismo un cristiano del siglo XV que un cristiano del siglo XXI, como estamos ahora mismo. Claro, pero por ejemplo, en el juicio o el tribunal correspondiente que se está juzgando a cierta persona porque sea un falso cristiano o un judío que está intentando ocultar pues que está haciendo su religión y tal. A la hora de hacer ese juicio, por ejemplo,
cada uno va comentando y se va diciendo si esa persona eso no es. En esos momentos, ya te estoy diciendo, indistintamente del país donde se corresponda, porque se pueden hacer los tribunales de Inquisición en distintos países. En el caso de Torquemada, al tener esa posición tan importante, ¿él en algún momento abusó un poco de su poder en la investigación que has realizado tú? A mí no me consta que abusara de su poder. Es que él además lo que hace es reglamentar. O sea, la Inquisición ya está lanzada cuando él aparece como Inquisidor General, y él lo que hace es establecer un reglamento donde quede muy claro cómo se ejecuta el proceso. Alguien dirá, bueno, claro, pero es que habría abusos. Bueno, y yo le respondería, ¿y es que acaso no hay ningún tribunal que no se equivoque? Es decir, que ahí lo que hace Torquemada es, ya digo, la sistematización, la implantación. Yo por eso le digo, quizá por deformación profesional, que es una especie de arquitecto de la Inquisición, en el sentido de que introduce un orden más o menos claro, con protección de testigos, porque el mundo aquel era muy complejo. En el mundo judío existía el delito de la malsinería y podía provocar el asesinato de quien se metiera con la comunidad judía. Eso explica en gran medida el secretismo de los testigos, que siempre se ha presentado únicamente como una especie de gusto por el oscurantismo, ¿no? En fin, esa es la obra de Torquemada. Entonces yo, episodios de ese tipo, pues no. ¿Cómo era un episodio de estos en el tribunal? ¿Había un defensor? ¿Había una especie de fiscal? ¿Cómo era? ¿Había diferentes personas que hablaban? ¿Él tenía la última palabra? ¿Cómo era? Bueno, pues el proceso se fue modificando con el paso del tiempo, pero bueno, a grandes rasgos se puede decir que cuando había indicios probados, pues por delación, por denuncias, bueno, porque existieran tales indicios, pues se convocaba a esas personas que podían pues reconocer sus yerros, y muchas veces, hay que decir que en muchas ocasiones los delitos, y no olvidemos que estamos en un tribunal de la fe, pues se castigaban con penas ligadas precisamente al mundo de la Iglesia, pues a rezar, a procesionar, asistir a misas, etcétera, etcétera. Pero independientemente del resultado, lo que se hacía era tomar declaración, asistían unos testigos. Es un proceso judicial parecido al de la actualidad, Y por supuesto, si queréis que me moje, por supuesto entraba en acción la tortura, como en todos los tribunales de la época. Los tribunales civiles también utilizaban la tortura, y en este caso pues lo que había era un médico que asistía a esas sesiones, estaba reglamentada cómo se podía hacer la tortura, había también una incautación de bienes que se establecía durante el proceso, y tras el cual, si resultaba inocente, se le devolvían, si no eran confiscados. Y bueno, pues finalmente lo que había era con el desenlace del proceso, lo que había era o una reconciliación con la Iglesia, un perdón ajustado a diferentes requisitos, o en muchos casos pues la entrega al brazo secular para la ejecución de un reo, que además en algunas ocasiones pues no aparecían en el proceso delitos no estrictamente relacionados con el mundo de la fe. Entonces eso era más o menos cómo se hacía. Evidentemente había también humillación pública, había por supuesto unas condiciones que limitaban mucho la vida civil de esa persona si resultaba culpable y no ejecutada. Pero insisto, esto es lo que ocurría en aquellos siglos en todos los niveles. Estamos hablando de unas sociedades estamentales, compartimentadas de una manera completamente diferente al mundo en el que estamos viviendo, y es la única forma de entenderlo. Desde luego, si se pretende pues darles una pátina o al prisma con el que se analiza este fenómeno, una pátina de actualidad, pues la distorsión está garantizada. Pero el libro y la investigación que has realizado es excelente. Torquemada, el gran inquisidor. El libro se titula así, está en la esfera de los libros, el libro de nuestro invitado, Iván Vélez. Iván, mil gracias. Nada, pues a vosotros y buenas noches. Chao. Con Dios. Saludos.